La Navidad es un tiempo en que las luces iluminan más que nunca, las calles se llenan de colores vibrantes y la felicidad parece envolvernos a todos, incluso a los más reservados. Sin embargo, no todo lo que brilla trae consuelo. Para algunos, las festividades de fin de año van acompañadas de experiencias que desafían la lógica, el sentido común e incluso, en ciertos casos, la cordura. Hoy te invito a adentrarte en el lado más sombrío de la Navidad, un lado que pocos se atreven a explorar. Detrás de las melodías festivas y los obsequios cuidadosamente envueltos, se ocultan relatos escalofriantes e incomprensibles que nos invitan a replantear el verdadero significado de esta temporada. En este vídeo escucharás 3 historias reales que convirtieron momentos de felicidad navideña en noches de terror absoluto. Desde ruidos extraños en una cabaña aislada hasta un regalo que nadie querría recibir, cada relato está cargado de misterio, suspenso y una lección. No todas las tradiciones navideñas están llenas de alegría. Lo que hace que estas historias sean tan fascinantes es su conexión con la realidad. Provienen de relatos compartidos por personas que aseguran haber vivido estas aterradoras experiencias. Claro, siempre es más fácil dudar que creer, pero ¿estás dispuesto a enfrentar lo que tienen para contarte? Imagina que estás sentado frente a una chimenea, rodeado de seres queridos. Afuera, el viento aúlla y la nieve cae suavemente. Ahora, en vez de escuchar relatos de armonía y felicidad, te encuentras con historias que aceleran tu pulso, hacen que tu piel se erice y te llevan a cuestionar qué es real y qué es producto de tu imaginación. Si esto ha despertado tu interés, prepárate. Acompáñame en este viaje hacia un mundo donde el espíritu navideño se cruza con lo sobrenatural. Cada historia ha sido seleccionada con cuidado para llevarte por un camino lleno de giros, sustos y momentos de gran tensión. Y no te preocupes, no estoy aquí solo para aterrorizarte. Estas historias también nos invitan a reflexionar sobre lo que significa enfrentar lo desconocido y cómo el miedo puede desvelar facetas de nosotros mismos que nunca imaginamos. ¿Estás listo para comenzar? Quédate conmigo hasta el final, porque te aseguro que la última historia será la más perturbadora de todas. Quizás, después de escucharla, nunca más verás la Navidad con los mismos ojos. Para muchas familias, la Navidad es una época para crear recuerdos especiales en lugares tranquilos y acogedores. Ese era el plan de Jack y Sarah, una joven pareja que decidió llevar a sus 2 hijos, ella y Max, a una cabaña aislada en un bosque cubierto de nieve. Querían escapar del caos de la ciudad y disfrutar de una Navidad en total tranquilidad. La cabaña, alquilada a través de una aplicación, se veía perfecta, construida de madera resistente, con una acogedora chimenea y grandes ventanales que dejaban ver el brillante paisaje blanco del exterior. El lugar tenía todo para ser una escapada ideal. Sin embargo, desde el inicio del viaje, los pequeños detalles inquietaron a Jack. El camino hacia la cabaña era más estrecho y sinuoso de lo que esperaba. Altos árboles rodeaban el camino y el silencio era tan absoluto que parecía pesar mucho en el aire. Aún así llegaron sin mayores problemas, con muchas ganas de comenzar los festejos. Al entrar a la cabaña, Sarah sintió un escalofrío. Aunque el ambiente era visualmente acogedor, había algo inexplicablemente extraño en el lugar. Tal vez fuera el olor a madera vieja, o el hecho de que la luz natural que entraba por las ventanas parecía más tenue de lo que debería haber sido. Pero ella ignoró el malestar y lo atribuyó al cansancio del viaje. La primera noche todo parecía perfecto. Instalaron un pequeño árbol de Navidad, cantaron canciones tradicionales y prepararon chocolate caliente. Los niños se rieron y corrieron por la habitación mientras Jack encendía la chimenea. Cuando finalmente se durmieron, una sensación de tranquilidad se apoderó de la casa. Pero esta paz se vio interrumpida unas horas más tarde. Jack fue el primero en oírlo. Pasos ligeros,
casi imperceptibles, que parecían venir del exterior de la cabaña. Se levantó, se puso un abrigo y miró por la ventana. Todo lo que vio fue la oscuridad del bosque, iluminada solo por el lejano resplandor de la luna. Convencido de que debía ser un animal, volvió a la cama, pero no pudo dormir profundamente. A la mañana siguiente, cuando salió a buscar leña, encontró algo inquietante. En la nieve que rodeaba la cabaña se veían huellas de pies. No eran de ningún animal común, parecían humanos, pero demasiado pequeños para ser adultos. Aún más extraño fue el hecho de que las huellas comenzaban y terminaban abruptamente, sin llevar a ninguna parte. Jack decidió no decirle nada a Sarah ni a los niños, por temor a arruinar el ambiente navideño. Sin embargo, a lo largo del día, no pudo sacarse esa imagen de su cabeza. La segunda noche, lo que era simplemente inquietud se convirtió en miedo real. Sonidos extraños comenzaron a resonar en el bosque, ramas rompiéndose, susurros que parecían llevados por el viento. Elle, la hija mayor, se despertó en medio de la noche llorando y dijo que había visto a alguien afuera de la ventana. Jack trató de asegurarle que era solo un mal sueño. Sarah, sin embargo, ya no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal. Se enfrentó a Jack y él finalmente le contó sobre las huellas. Decidieron juntos que si sucedía algo más, abandonarían la cabaña antes de lo previsto. La tercera noche, mientras todos estaban sentados a la mesa cenando, escucharon un golpe en la puerta. Un golpe fuerte, que resonó por toda la casa. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Jack, vacilante, se dirigió a la puerta y la abrió con cuidado. Afuera no había nadie. Solo una nota clavada en la madera con un clavo oxidado. Con manos temblorosas, sacó la nota y la leyó en voz alta. «No deberías estar aquí». Jack retrocedió lentamente, cerrando la puerta de golpe y trabándola. La nota temblaba en sus manos mientras intentaba procesar las palabras que acababa de leer. Sarah vio la expresión de terror en el rostro de su marido y pidió ver la nota. Su consecuencia fue inmediata. «Tenemos que salir de aquí, Jack. Mañana, tan pronto como salga el sol». Ella y Max, aún pequeños, notaron el nerviosismo de sus padres, pero no entendieron la gravedad de la situación. Jack intentó calmarlos con una sencilla explicación: «Es solo una broma de mal gusto. Nos iremos mañana, pero esta noche estaremos a salvo aquí». No creía completamente en sus propias palabras, pero sentía que necesitaba mantener la calma por su familia. Decidieron dormir juntos en el salón, con la chimenea encendida. Jack y Sarah mantuvieron la vigilancia, turnándose para asegurarse de que no sucediera nada. El silencio exterior era inquietante, como si el bosque estuviera esperando. Poco después de medianoche, mientras Sarah Docet y Jack estaban solos, reanudó sus pasos. Esta vez, sin embargo, estaban más cerca y eran más pesados. Habló despacio, cogió un calentador de hierro de la chimenea y se dirigió a la ventana más cercana. Lo que vio le heló la sangre. En el borde del bosque, a la tenue luz de la luna, había una figura. Parecía ser la de un adulto, pero estaba completamente quieta, como una estatua. Jack parpadeó, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, pero la figura apareció allí, mirando directamente a la cabaña. Regresó a la sala, despertó a Sarah y le susurró lo que había visto. «Hay alguien ahí afuera, al borde del bosque. Nos están observando». Sarah intentó mirar por la ventana, pero la figura ya no estaba allí. El resto de la noche pasó lentamente. Cada segundo parecía una eternidad. Oyeron otros sonidos: oscuridad en las paredes exteriores, susurros que sugerían que venían de las sombras. Sin embargo,
No pasó nada más hasta el amanecer. Cuando finalmente salió el sol, lograron hacer las maletas a toda prisa. Jack salió a revisar el auto y se aseguró de que todo estuviera en orden. Sin embargo, a medida que se acercaba, notó algo que le aceleró la respiración. Más huellas alrededor del vehículo, esta vez claramente de adultos, y todas conducían a las puertas del auto. Sin pensarlo dos veces, subió, puso en marcha el motor y llamó a su familia. Sara y los niños entraron corriendo y se fueron, dejando atrás la cabaña. En el camino de regreso, Sara preguntó, ¿crees que eran personas? ¿O algo más? Jack no respondió. La verdad es que no lo sabía. Semanas después, al informar lo sucedido al dueño de la cabaña, recibieron una respuesta intrigante. El hombre afirmó que hacía años que nadie vivía en esa zona y que era imposible que alguien hubiera llegado hasta allí sin un vehículo. ¿Estás seguro de que no fue solo tu imaginación? El aislamiento puede jugar una mala pasada. Pero Jack sabía lo que había visto. Y cada vez que veía una cabaña en una película o en un anuncio, sentía los mismos escalofríos que tuvo esa noche. Algo o alguien estaba en el bosque. Sabía exactamente dónde estaban. La Navidad es una época en la que los regalos tienen un significado especial, ya que simbolizan el amor, la gratitud y la generosidad. Para Clara, una joven de 25 años que se había mudado recientemente a una nueva ciudad, se suponía que el regalo que recibió esa Navidad sería un reconfortante recordatorio de su infancia. Pero en cambio, se convirtió en el comienzo de una pesadilla. Clara vivía sola en un pequeño apartamento decorado con sencillez. Su nueva vida era solitaria, pero trabajó duro para crear un ambiente enriquecedor. En Nochebuena, dejaron un paquete en la puerta de su casa, envuelto en papel rojo y con un lazo dorado. No había remitente, solo una etiqueta con el mensaje, para Clara, con amor. Intrigada, llevó el regalo al interior y lo colocó debajo de su pequeño árbol de Navidad, planeando abrirlo a la mañana siguiente. Mientras admiraba el paquete, sentí una ligera incomodidad. ¿Quién habría enviado el regalo? No tenía muchos amigos en la ciudad y no había mencionado su dirección a sus conocidos. La mañana de Navidad, Clara abrió el regalo con curiosidad. Dentro de la caja, encontró una antigua muñeca de porcelana con ojos de cristal que parecía casi real. La muñeca llevaba un vestido azul descolorido y tenía el pelo castaño rizado. Clara encontró la muñeca un poco extraña, pero también intrigante. Supuso que podría ser un recuerdo familiar, enviado por alguien que conocía su pasión por los objetos antiguos. Sin embargo, con el paso de los días, empezaron a suceder cosas extrañas. Al principio fueron solo sensaciones. Clara se sentía observada, incluso cuando estaba sola. A veces, al pasar junto a la muñeca, tenía la impresión de que sus ojos habían cambiado de dirección, como si la siguieran por la habitación. «Es solo mi imaginación», se dijo a sí misma, tratando de ignorar el malestar. Una noche, mientras Clara trabajaba en su computadora portátil, escuchó un suave ruido proveniente del estante donde había colocado la muñeca. Sonó como si algo cayera al suelo. Cuando fue a comprobarlo, encontró uno de sus libros en el suelo, abierto por una página al azar. El libro trataba sobre leyendas urbanas y la página mostraba una historia sobre objetos malditos. Clara rió nerviosamente, pensando que todo era solo una coincidencia. Dejó el libro en su lugar y se durmió. Pero esa noche su sueño se vio perturbado por un extraño sueño. En el sueño, ella estaba atrapada en su departamento, con la muñeca sentada en la silla al lado de su cama, sonriendo siniestramente. Cuando despertó, estaba sudando frío. Miró la silla y vio que el muñeco seguía allí, inmóvil,
Pero algo parecía diferente. El vestido de la muñeca, que antes estaba limpio, ahora tenía una pequeña mancha roja en la tela. Clara trató de ignorarlo, pensando que podría ser simplemente su mente jugando una mala pasada después del inquietante sueño. La noche siguiente, las cosas empeoraron. Clara se despertó en mitad de la noche con el sonido de una risa suave, como la de un niño. Se quedó inmóvil en la cama, escuchando atentamente. El sonido provenía de la sala de estar. Haciendo acopio de valor, sacó su teléfono celular y caminó lentamente hacia allí. La habitación estaba vacía, pero la muñeca ya no estaba en el estante. La encontró en el suelo, acostada de lado, con la cabeza vuelta hacia la puerta. Clara recogió la muñeca del suelo con manos temblorosas y la volvió a colocar en el estante, tratando de mantener la calma. «Es el viento, o tal vez lo perdí y se cayó», murmuró, tratando de racionalizar lo que acababa de pasar. Pero en el fondo sabía que algo andaba terriblemente mal. A la mañana siguiente, Clara decidió investigar. Comenzó examinando la caja en la que habían enviado la muñeca, pero no encontró nada que pudiera indicar su origen. Sin remitente, sin notas adicionales, nada que la ayudara a comprender quién podría haber enviado ese regalo. Decidida a deshacerse del malestar, Clara metió la muñeca en una bolsa y la llevó a una tienda de antigüedades cercana, pensando que el vendedor tal vez quisiera comprarla. Cuando llegó, el dueño de la tienda, un anciano de aspecto tranquilo, reaccionó inesperadamente. En cuanto Clara sacó el muñeco de la bolsa, este retrocedió unos pasos, como si hubiera visto algo terrible. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, su voz llena de tensión. Clara rápidamente explicó sobre el misterioso regalo y mencionó los extraños sucesos. El hombre suspiró y cogió un viejo libro encuadernado en cuero de detrás del mostrador. Lo abrió en una página con ilustraciones de muñecos viejos y comenzó a leer en voz alta. «Se dice que estas muñecas se utilizaron en rituales hace mucho tiempo. Algunas se consideran malditas y llevan consigo la energía de quien las poseía». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Crees que esta muñeca está maldita?». El hombre asintió lentamente. «No sé quién te envió esto, pero puedo decirte una cosa, no deberías tenerla cerca». Sugirió que Clara se deshiciera adecuadamente de la muñeca enterrándola en un lugar lejano y aislado. Clara le agradeció la orientación y salió de la tienda, pero de camino a casa comenzó a preguntarse si todo era solo superstición. Se debatió entre seguir el consejo del anticuario o simplemente tirarlo a la basura. Esa noche, Clara decidió que se desharía del muñeco a la mañana siguiente. Pero antes de eso, lo encerró en una caja en el armario, tratando de eliminar la sensación de ser observada. Alrededor de las 3 de la madrugada, Clara se despertó con un sonido que parecía venir del armario, unos golpes suaves pero insistentes. Su corazón se aceleró mientras miraba la puerta del armario. De repente, los golpes cesaron y fueron reemplazados por un silencio opresivo. Clara reunió todo el coraje que tenía y caminó hacia el armario. Cuando abrió la puerta, encontró la caja donde había encerrado la muñeca, vacía. Y entonces oyó de nuevo el sonido de la risa de los niños, que ahora venía detrás de ella. Clara se giró lentamente y vio a la muñeca sentada en la silla al lado de la cama, como en el sueño que había tenido antes. Pero esta vez, los ojos de cristal de la muñeca brillaron extrañamente vivos y una sonrisa retorcida estaba grabada en su cara de porcelana. Clara sintió un escalofrío paralizante recorrer su cuerpo. Tenía los pies pegados al suelo y el corazón latía con fuerza como si quisiera salirse del pecho. La muñeca no se había movido, pero su mirada parecía tener una presencia maligna, algo más allá de cualquier lógica o explicación. Con una fuerza que provenía más del pánico que del coraje,
Clara agarró el muñeco y lo arrojó dentro de una bolsa de plástico, atándolo fuertemente. Decidió que no podía esperar hasta la mañana siguiente. Necesitaba deshacerme de él inmediatamente. Corrió hacia el coche llevándose el bolso. La ciudad estaba en silencio a esa hora temprana y el camino hacia un parque remoto parecía interminable. Clara conducía rápido, mirando de vez en cuando la bolsa en el asiento del pasajero, como si esperara que sucediera algo. Cuando llegó al parque, estacionó el auto y salió corriendo. Encontró un área remota donde el suelo era lo suficientemente blando como para cavar con una pequeña pala que guardaba en su baúl. Durante el proceso, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido bajo y ahogado proveniente del interior de la bolsa. Fue como una risa, pero ahogada y entrecortada. Clara intentó ignorarlo, pero le temblaban las manos mientras seguía cavando. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, arrojó la bolsa, la cubrió con tierra y corrió de regreso a su auto sin mirar atrás. Al llegar a casa, exhausta, Clara cerró con llave todas las puertas y ventanas, sintiendo un alivio mezclado con cansancio. Por fin podía dormir tranquila, o eso creía. A la mañana siguiente, el sol trajo una sensación de normalidad. Clara intentó retomar su rutina, pero notó algo extraño apenas entró a la sala. En el estante donde solía sentarse la muñeca había una fina capa de polvo, excepto en un lugar, el espacio exacto donde había sido colocada la muñeca. Más tarde, al salir a trabajar, Clara sintió algo en el suelo, nada más abrir la puerta. Era la misma caja roja con el lazo dorado. Casi se desmaya al reconocer el regalo que había recibido por Navidad. Esta vez, la etiqueta tenía un mensaje diferente. Creías que podías escapar. Clara dejó caer la caja al suelo y corrió hacia el teléfono, desesperada por ayuda. Llamó al anticuario y le rogó que fuera a su casa. Llegó rápidamente, trayendo consigo un juego de velas, sal gruesa y un libro viejo. «Esto es más grave de lo que imaginaba», dijo el anticuario mientras preparaba lo que parecía ser un ritual. Explicó que la muñeca era un conducto para algo mucho más oscuro, algo que ahora estaba vinculado a Clara, sin importar dónde estuviera la muñeca. El ritual comenzaba cuando el hombre dibujaba símbolos en el suelo y encendía las velas. Le indicó a Clara que se parara en el centro del círculo y recitara palabras en un idioma que ella no entendía. Durante el proceso, Clara sintió que la temperatura de la habitación bajaba drásticamente y las sombras en la habitación parecían moverse por sí solas. A mitad del ritual, un fuerte viento apagó las velas y la habitación se llenó de risas fuertes y distorsionadas. Una presencia invisible pareció circular a su alrededor y Clara sintió que algo le tocaba el hombro. El anticuario le gritó que siguiera recitando, incluso cuando la presencia se volvió más agresiva. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la habitación quedó en silencio. El ritual parecía haber funcionado. «Ya está», dijo el anticuario, exhausto. «Pero hay que tener cuidado. Si algo como esto vuelve a suceder, busque ayuda de inmediato». Clara nunca volvió a ver la muñeca, pero las cicatrices de esa experiencia quedaron con ella. Cada Navidad, evitaba cualquier regalo que no pudiera rastrear. Y algunas noches, incluso años después, todavía se despertaba sintiendo que la estaban observando. La nieve caía suavemente sobre el pequeño pueblo de Alder-Creek, cubriendo las calles con un manto blanco y silencioso. Era Nochebuena y las luces brillantes que colgaban de las casas brillaban como estrellas perdidas en el frío de la noche. Para Henry, un viudo de 42 años, aquella era una época melancólica. Desde la muerte de su esposa 5 años antes, el espíritu navideño parecía cada vez más lejano. Esa noche, Henry decidió que estaría solo en su apartada casa en el bosque,
un refugio tranquilo donde podría evitar las ruidosas celebraciones de la ciudad. Encendió la chimenea, se preparó una taza de café caliente y se acomodó en su sillón favorito, libro en mano. Alrededor de las 11:30 de la noche, mientras leía, Henry escuchó algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento: 3 fuertes golpes en la puerta principal. Se quedó quieto, tratando de encontrarle sentido al sonido. ¿Quién estaría allí en ese momento? No esperaba visitas y la nieve dificultaba el acceso de los vehículos a su casa. De mala gana, Henry dejó el libro a un lado, cogió una linterna y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, lo sorprendió una visión inesperada. Un hombre alto, envuelto en un pesado abrigo negro, con el rostro parcialmente cubierto por un pañuelo. Sus ojos eran extrañamente penetrantes, brillando inquietantemente a la luz de la linterna. «Perdón por molestarte», dijo el extraño con voz tranquila, casi suave. «Mi auto se averió en la carretera. ¿Podrías dejarme entrar para esperar la grúa?» Enrique vaciló. Algo en el hombre se sentía mal, pero no quería ser grosero, especialmente en Nochebuena. Después de todo, afuera estaba nevando y el extraño parecía estar helado. «Claro, entra. Te prepararé algo caliente», respondió Henry, moviéndose hacia un lado y permitiendo que el hombre entrara. El extraño le dio las gracias y se quitó el abrigo, dejando a descubierto ropa sencilla pero impecablemente limpia. Se sentó junto a la chimenea y extendió las manos para calentarse. «Mi nombre es Henry», dijo, tratando de iniciar una conversación. «El mío es Elías», respondió el hombre con una leve sonrisa. Mientras Henry preparaba más café, notó algo extraño. Afuera no había huellas en la nieve, al menos ninguna que condujera a su puerta. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizás se equivocó, pero decidió observar más de cerca a Elías. Al regresar a la habitación, le entregó una taza al visitante y se sentó en silencio, esperando que dijera algo más. Elías parecía tranquilo, pero su mirada vagaba por la habitación, como si evaluara cada rincón. Finalmente rompió el silencio. «¿Vives aquí solo, Henry?» Henry vaciló, incómodo con la pregunta. «Sí, solo yo». Elías volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa parecía vacía. «Es un lugar muy tranquilo, aislado. Me imagino que aquí hay mucha paz». Antes de que Henry pudiera responder, las luces de la casa parpadearon y la habitación quedó momentáneamente sumida en la oscuridad. La oscuridad duró solo un segundo, pero fue suficiente para inquietar a Henry. Se levantó rápidamente, intentó volver a encender las luces, y en un movimiento casi automático, miró por la ventana. La nieve seguía cayendo, pero afuera no había nada inusual. Al darse vuelta, encontró a Elías con la mirada fija en una de las paredes, como si escuchara algo lejano. «¿Escuchaste eso?» Ilaiche preguntó con tono tranquilo, pero sus ojos estaban alerta. Henry no supo qué responder. «No, no escuché nada», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Yo puedo escuchar algunas cosas aquí. Cosas que no pertenecen a este mundo». Elías habló crípticamente, con un tono distante, como si estuviera hablando más para sí mismo que para Henry. El aire en la habitación se hizo más pesado y Henry sintió una creciente sensación de malestar. El calor de la chimenea pareció desaparecer, reemplazado por un frío que no provenía de la nieve del exterior. Estaba empezando a sentirse extrañamente tenso, como si hubiera cometido un error al permitir la entrada de Ilaiche. «Tal vez será mejor que te sientas más cómodo mientras esperas la remolque», dijo Henry, tratando de cambiar de tema. «Voy a echar un vistazo al generador». Pero antes de que pudiera moverse,
Elías lo detuvo con un gesto. No necesitarás el generador, Henry. El tono de su voz era diferente, más firme, y la mirada penetrante de Elaine ahora estaba fija en él. Henry sintió una presión en el pecho, como si lo estuvieran observando de una manera que iba más allá de lo físico, como si algo dentro de Elaine intentara invadir su mente. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Henry, su voz ahora llena de sospecha. Elaine no respondió de inmediato. Simplemente permaneció en silencio, y fue en ese momento que Henry notó lo que parecía ser una sombra oscura moviéndose por las paredes de la habitación, acompañada por el suave sonido de un susurro. El aire pareció comprimirse a su alrededor y la temperatura en la habitación bajó aún más. ¿Te diste cuenta, no? Elías finalmente habló, su voz ahora baja y ronca. Que esta casa, este lugar, no es lo que parece. La habitación parecía girar alrededor de Henry, y él trató de aferrarse a la realidad, pero parecía escabullirse lentamente. Comenzó a temblar, sin saber si lo que estaba pasando era una pesadilla o algo mucho más real y oscuro. Elías se puso de pie y se acercó lentamente a Henry, que ahora estaba entrando en pánico. Sintió una sensación como si le estuvieran quitando la vida, como si la esencia misma de la casa se estuviera apoderando de él. El extraño lo miró con una vaga sonrisa y dijo: «No soy lo que crees que soy, Henry. Soy algo mucho, mucho mayor. Y ya has hecho lo que tenías que hacer». La última frase de Elaine resonó en la mente de Henry, una revelación aterradora que lo dejó paralizado. Intentó moverse, pero sus músculos estaban inmóviles. Sintió que su respiración se hacía más dificultosa y la presión aumentaba en su pecho. Con cada palabra de Elías, la realidad pareció romperse, dejando solo oscuridad y frío, como si el tiempo mismo se detuviera. De repente, las luces volvieron a parpadear y la habitación volvió a la normalidad. El calor de la chimenea se restableció y el extraño se había ido. Henry miró desesperadamente a su alrededor. Elaine se había ido, pero la sensación de una presencia sobrenatural aún flotaba en el aire. Las sombras en las paredes eran más espesas y el silencio absoluto de la noche parecía más opresivo. Miró el reloj y vio que ya eran las 12:15. Tratando de convencerse de que todo había sido una alucinación o un truco de la mente, Henry respiró hondo y se dirigió a la puerta para comprobar si había alguna pista de lo que realmente había sucedido. Cuando la abrió, quedó paralizado. En la nieve que cubría el suelo afuera, había un rastro de huellas, pero no eran las huellas de un hombre normal. Eran profundos, casi como si alguien hubiera pisado directamente el suelo, dejando marcas de algo enorme y pesado. Las huellas se alejaron de su casa, hacia el bosque oscuro. Y entonces, en medio de las huellas, había un mensaje escrito en la nieve. «Me invitaste a tu casa. Ahora no puedes escapar». Después de 3 historias reales de terror, cada una más macabra y aterradora que la anterior, queda claro que la Navidad, época generalmente asociada a la paz y la felicidad, puede esconder misterios y terrores mucho más cercanos de lo que imaginamos. La realidad suele ser más extraña y aterradora que cualquier ficción que podamos crear. Como hemos visto, a veces los regalos que recibimos, los lugares que elegimos e incluso las personas con las que nos cruzamos encierran algo mucho más oscuro de lo que sugieren sus apariencias iniciales. Así que la próxima vez que escuches un sonido extraño a medianoche o sientas una presencia inquietante en un ambiente tranquilo, recuerda estas historias. Podría ser simplemente tu mente jugando contigo, o quién sabe, has atraído algo que no debería estar ahí. ¿Qué harías si uno de estos seres inesperados se cruzara en tu vida? Gracias por seguirnos a través de estas narrativas y, si te gustó, no olvides comentar, compartir el vídeo con tus amigos y, por supuesto,
Suscríbete al canal para obtener más contenido aterrador. Y recuerda, en el fondo, la Navidad no es solo una época de regalos, sino también una época para reflexionar sobre el hecho de que hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que podemos entender. ¡Feliz Navidad! O tal vez no tanto.